a todas y a todos. Pues como siempre, gracias por estar allí. Comenzó marzo, un marzo cargado de reconocimientos y de lucha por los derechos de las mujeres, y hoy para ello hablaremos de resistencia, de libertad, de empoderamiento, y estoy segura de que he conseguido a las mejores representantes para ello. Para presentaros a mis invitadas de hoy, me gustaría compartir la estrofa de una canción de una joven nicaragüense que se llama Cecia Ubau, que dice así: las mujeres de mi tierra llevan en su corazón las historias de una guerra que ganaron sin batallón, y se saben los secretos de la luna y del sol para luego compartirlos con los nietos que tienen hoy. Tengo el enorme placer de compartir hoy unos minutos con dos mujeres que esta tierra nicaragüense ha dado, algunas por adopción, que son Ana y Bea. Buenas tardes y muchísimas Hola, gracias por vuestro tiempo y por vuestra participación. ¿Qué tal estáis? pues en este momento emocionada con tus palabras. Gracias, Ana. Me Gracias. alegro que os llegue. Tengo que poner en situación a todos vosotros, porque estos días venimos compartiendo algunos encuentros virtuales. Entre ellos, pues esta semana hubo un estreno muy especial de un vídeo que se llama ¿Quién te cantará una canción de cuna? Y no quiero hacer spoiler, porque de ello hablaremos un poquitín con ellas, pero sé que fue muy emocionante, y allí pues se trata de recoger la historia de la lucha del colectivo de mujeres de Matagalpa, mujeres feministas, mujeres bueno, que tienen toda una historia, todo un bagaje de vida que tiene que ver con esta resistencia y con el empoderamiento, ¿no? Así que nada, os dejo la palabra. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué tal, Bueno, Bea? estamos muy emocionadas porque esa canción de alguna manera sí resume muchas cosas que nos atraviesan, ¿no? Este sujeto mujer, este ser mujer atravesado por las guerras, Ujú. por una guerra, por muchas guerras que ha vivido Nicaragua, que atraviesa la historia de las mujeres, y como la intención, ¿no?, de transformar esa guerra patriarcal, la violencia que sufrimos en los cuerpos de las mujeres, pero también las guerras, pues, de confrontaciones con las armas de un pueblo que derroca una dictadura, que lucha contra una dictadura, que lo derroca en el 79, que intenta impulsar un proceso revolucionario de transformación social, donde las mujeres juegan un rol sumamente importante, y que es el momento que nace el colectivo de mujeres de Matagalpa. Y después, eso que lucharon contra la dictadura se convierten en dictadores hoy, ¿no? Y esa repetición de la historia y esa guerra que atraviesa, ¿no? Porque durante ese proceso revolucionario también había gente que luchaba contra esa propuesta revolucionaria, digamos. Entonces hubo un enfrentamiento muy fuerte, una guerra que dejó marcas y huellas muy fuertes. Y nuestra intención de transformar eso, ¿no? Correcto. Yo diría que el colectivo de mujeres de Matagalpa nace con mujeres muy diversas, mujeres feministas que apostaron, y muchas dieron su vida, aunque no era su intención, era poder transformar la vida. Ujú. Y por esta dictadura que decía Bea de Somoza, hubo muchísima ilusión. Las mujeres agarraron las armas, pusieron todo desde sus saberes para esta transformación social. El colectivo nace de esto, nace de esta diversidad. Ahí nos juntamos mujeres que habían estado en el ejército, mujeres policías, mujeres maestras, enfermeras, poetas, actrices, y empezamos a juntarnos por un sentimiento y una sensación que estábamos apostando a una revolución, pero que esta revolución no era la nuestra.
en el sentido de que desde muy temprano nos dimos cuenta que había cierta manipulación del rol de las mujeres en la construcción de esta revolución y que no se quería llegar en ningún momento a las raíces profundas. No era el objetivo. No era el objetivo. La revolución no era una revolución contra el patriarcado, contra el capitalismo, contra el colonialismo. Es decir, no era feminista, no era plural, sí, no tenía diversa. Ninguna bandera en ese punto. En este punto lo que nos decían era después. Ahora es la transformación social, como que nosotras no somos agentes sociales, primero la transformación social y después ya vendrán vuestras cositas, como que fueran nuestras cositas, ¿no? No hay que molestar con estas cositas, porque claro, nosotras dentro de esta revolución se vivió violencia sexual, se utilizó la violencia sexual entre compañeros a sus compañeras, hubo embarazos de fruto de estas violaciones y esto se tenía que callar, porque si vos delatabas y decías este compañero me violó, era contrarrevolucionario. Entonces, mucho silencio, se reproducía este silencio que tenemos tan ancestral del propio patriarcado, de que las mujeres sí tenemos que, por el bien de la familia, por el bien del partido, por el... Dejo de oíros. Siempre tenemos que estar callando. Entonces, porque no queríamos callar, fue que salió y nació el colectivo de mujeres de Matagalpa, y no es casualidad que nació con dos expresiones, que fue radio, hacer programas de radio, tener voz. Uno de los programas del inicio es Y ahora yo tengo la palabra, que es un poema de Mariana, una de las compañeras del colectivo, y el teatro. Es decir, dos expresiones, y esto siento que fue la fortaleza. Una maravilla, una maravilla. Al trabajo con promotoras. Entonces así nace el colectivo, nace de romper el silencio. Correcto, correcto. Pues sí, como decía antes, ¿no? Unir historias, compromiso, esta resistencia y sobre todo con esta perspectiva feminista que fue fortificándose con el paso de los años y justamente pues lo publicaremos al final de esta entrevista, este vídeo del que hablábamos al principio, pero bueno, nos queda un poco más clara la luz de cómo es el contexto, ¿no? del nacimiento de este colectivo. Bea, ¿cómo llegas tú a Nicaragua? Pues yo soy de origen suiza y había oído del colectivo. Yo iba a Guatemala en una brigada de solidaridad. Había oído hablar vengo del teatro, entonces era como, mira, aquí hay un grupo, porque el grupo de teatro del colectivo había hecho giras internacionales antes. Entonces yo había escuchado gente hablar de ese grupo. Y pensaba, bueno, como ya estoy en Guatemala, voy a visitar a estas mujeres en Nicaragua. Y cuando hice vacaciones, digamos, de esta brigada de solidaridad, me fui a Nicaragua y en vez de viajar por Nicaragua me quedé enamorada, amor a primera vista, porque es lo que creo que la esencia de juntar las artes. Mi lenguaje, mi mundo es el teatro, eso es mi manera, como a mí me gusta expresarme, pero sí tengo ese interés de político, de transformación social y de trabajar también con la gente, ese aspecto más social, ¿no? Entonces, en Europa muchas veces, ahora es un poco diferente, pero cuando empecé hace más de 20 años, eso era muy separado. O perteneces al mundo de las artes o perteneces al mundo social. Entonces, en el colectivo encontré que esos mundos están juntos y se alimentan mutuamente, se potencian. Se desarrollan discurso político a través de las artes y las artes y el discurso político alimenta las artes, ¿no? O el mundo social, es decir, ese diálogo, ¿no? Sí, ahí lo encontré continuo. Y para mí fue
decir aquí, hay aquí, ¿no? Un Encontré binomio como perfecto. exacto. Y las compañeras me invitaron a quedarme. Y quedaste ahí. Así, así. Qué maravilla, qué maravilla. Amor. Qué maravilla. Sí. Bueno, voy a resaltar algunos puntos. No, insisto en esto, la intención no es hacer spoiler, pero sí quiero hablar con vosotras de puntos clave, que son la importancia de no olvidar el pasado. Quiero decir, el encuentro con las raíces, la importancia que tiene ello y todo esto del pasado, no dejarlo atrás, no olvidarlo para que justamente no se repita, ¿no? Ese es un punto clave en las voces de las mujeres que estáis allí, ¿verdad? Pues, como te decía antes, el colectivo sale para hablar, pero hay una serie de situaciones que son tan fuertes y tan dolorosas que, como la fruta, necesita madurarse para poder ser digerida y comestible. Entonces, yo diría que todos estos años hubo cierto temor de parte de la gente que participamos en la lucha armada y en la revolución, de hablar a la generación de nuestros hijos, de jóvenes, de los errores y los horrores que se cometieron. Porque mientras nosotras éramos testigos, los justificábamos. Cuando estás en medio de una guerra, hay horrores, hay un discurso, se hace un relato oficial que, aunque vos a nivel emocional dices, pero esto no se hubiera tenido que hacer, el relato oficial y esta cosa de decir, bueno, pero es por la revolución, lo acabas como incorporando. Y esto fue como una dinámica, y fue en los últimos años, ya cuando la hija de Rosario Murillo denuncia la violación de Daniel Ortega, esto hizo como un giro. Yo siento que hizo un giro de que todas las mujeres que dentro del el proceso revolucionario habían sufrido violencia y abusos, no solo sexuales, sino también violencia de haber sido testigos de la muerte de hermanos, de familiares, porque pasó como aquí. La gente se dividió en una misma familia, podía haber gente que era revolucionaria, como dijéramos, del frente, y gente que no era y que no estaba relacionada con la contra, pero no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Entonces ahí, en este giro, pienso que ya hubo manifestaciones, hubo canciones, libros, donde se empezaba a abrir como una brecha de poder tener la valentía de hablar de memoria, de poder ver qué es lo que pasó. Pero yo lo que siento es que todavía hay demasiados vivos que tienen esta memoria y todavía hay demasiada oposición. Temor, porque fue muy fuerte. Hay cosas que son muy fuertes, que igual hoy en este programa no se puede porque es un tema muy específico. Pero sí, lo que nosotras vimos fue que esta es a través del psicodrama y del teatro espontáneo en proceso grupal, quizás sí nos atreveríamos a poder hacer este camino de ir viendo. Y hemos hecho grupos de mujeres que nos hemos atrevido a mirarnos en estos 40 años, quién somos ahora y quiénes éramos hace 40 años y atrás. Y fue muy, muy emocionante. Hicimos un libro, un cuento colectivo que se llama Las Juanas. Y después también lo que hemos hecho a través del teatro espontáneo es poder recoger relatos, historias, sentimientos y emociones de cómo se vivió esta revolución y estos años. Entonces ha sido muy interesante porque en el imaginario de un hombre que fue a la lucha armada y a la revolución es un héroe, pero de una mujer para la hija o para la hijo es un abandono.
Ya. Entonces, esto también deja una huella muy profunda de incomprensión. Muchas mujeres dejaron a sus hijos y los dejaron por este ideal, pero es muy difícil, hay que hacer todo un trabajo después de explicativo para decirle al hijo, yo no es que no te quería, pero Entiendo. este era mi... Los hombres esto no lo tienen que hacer, pero las mujeres sí, tienen que justificarlo, por el hecho de ser mujeres, claro. Exacto, para agregar algo en eso, del silencio está la memoria social colectiva, pero también está la memoria personal. Y, por ejemplo, para las mujeres, reconocer a las madres, reconocer a todos esos trabajos de cuidado en un contexto de pobreza, por ejemplo, decir, y me diste de comer, y cómo hiciste para dar de comer a tantos hijos, ¿no? Y reconocer esos trabajos y visibilizarlos es sumamente importante, porque eso también es como volver a ponerte al espejo, decir, si yo lo agradezco a mi abuela, a mi madre, quiere decir que también de alguna manera me estoy haciendo visible a mí misma que estoy ahorita en este rol, ¿no? En Nicaragua esos roles están todavía muy marcados, ¿no? Y muy, muy invisibilizado el trabajo de los cuidados. Entonces también es recuperar eso, las abuelas, y reconocer y agradecer lo que nos han dejado, y también decir, esto no lo voy a seguir haciendo. Claro. ¿Verdad? También decir, esto sí que no me lo llevo. Claro. Eso es todo un trabajo con las generaciones pasadas, con esos legados que nos dejan, y decir, esto sí me llevo y lo agradezco, y esto sí no lo quiero llevar y lo voy a transformar. Dime, Ana. Lo que en la Revolución de Abril, como los asesinatos en las marchas, los crímenes de lesa humanidad eran dirigidos, la mayoría de asesinados fueron hombres. Entonces se vuelve otra vez a reproducir esta memoria, conecta con los jóvenes del servicio militar, la guerra, y vuelve otra vez las madres de los héroes. ¿Entiendes? Vuelve otra vez este rol de madre, las madres que van al sistema penitenciario a ver a los presos, las madres que quieren hacer memoria y dignidad de sus hijos, las madres que acompañan a todos los lisiados, porque de esta represión tan grande no se habla de todos los jóvenes que han quedado lesionados para su vida, con lesiones graves. Esto, como es tan fuerte lo otro y es tan riesgoso decirlo, yo estoy lesionado o lisiado por un tiro que me pegaron porque estaban en las barricadas. Entonces, esto está en un silencio total, pero son las madres, las mujeres otra vez, las que salen a dar la cara, que van que ponen el cuerpo, que ponen el cuerpo, que ponen la voz. Todo. Y es también muy interesante de asociarlo como repetición de roles. Sí. Yo voy a ir un poquitín más allá y voy a conectar que esta situación, o sea, esos años en concreto y todas las consecuencias que esto lleva, ¿no? En el proceso colectivo, en la memoria y en todo, tiene que ver con el hilo de Latinoamérica también. En Argentina, yo vengo de Argentina, en Argentina en esos años también hablamos de militares, también hablamos de desaparecidos, también hablamos de madres y abuelas que sostienen algunas hasta el día de hoy esta situación, ¿no? Y estas pérdidas y todo lo que conlleva. Pero bueno, es la historia al final, la historia que tenemos y que tenemos que llevar, ¿no? Exacto, son muchos hilos a recoger, ¿no? Haciendo este enlace, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la colonización, ¿no? Que atraviesa nuestros pueblos por un rol o por el otro. Todo eso trabajarlo, elaborar y volver a reelaborar y reelaborar para de alguna manera comprender, sanar, de muchas formas, ¿no? Eso es. Estas heridas que hay, estas injusticias, e intentar hacer justicia desde pequeños actos. Exacto. Pues a ver, hablamos, en el vídeo se ve perfectamente, pero hablábamos antes, mencionábamos el teatro. ¿Cuál es la importancia del teatro espontáneo? Bea.
del teatro Mira, en la calle, de poner esto de que hablábamos antes, ¿no? De poner el cuerpo. Ujú. Bueno, el teatro de calle es muy importante porque es en la calle. Es un espacio vetado para los cuerpos de las mujeres de bailar, de mostrarse, Todo de un jugar. desafío, ¿eh? Exacto, entonces tomarse simplemente este espacio es impresionante. Al inicio me acuerdo cuando empezábamos era después llorábamos, pero de emoción, porque es como una cosa uf, Invade. que te impacta, ¿no? Porque es como lo que hace el espacio es agrandecer lo que tú haces. Es diferente si actúas en un espacio cerrado a un espacio grande. Entonces, claro, tu emoción, tu expresión, ¡boom!, se proyecta hacia este espacio y eso evidentemente deja un impacto muy grande. Además, nosotros trabajamos siempre desde la creación colectiva, es decir, se construye colectivamente, sea las obras de teatro social, sea las acciones de teatro de calle, y el teatro espontáneo en sí ya es una construcción colectiva, ¿verdad? Por definición. Entonces, esa construcción colectiva de sentirte parte, que rompe con ese aislamiento que nos imponen a los sujetos mujer, ¿verdad? Entonces, sentirte parte de algo, sentirte en el centro y no ahí en la orilla, ahí en un anexo. Entonces, claro, eso te hace sentir con muchísima fuerza, sentirte La unión grupo. hacia la fuerza, ¿no? Nunca Exacto, mejor dicho. sentirte grupo, ¿no? Y Exacto. después también, como es teatro, como es el cuerpo, aunque vos haces imágenes de mucha presión y duros, trabajas desde el placer. Entonces, esto también es conquistar un terreno que nos está vetada. Es una cosa que no a priori no es vetado para las mujeres. Y lo otro es trabajar desde la creatividad. Es decir, la creatividad te permite, Moreno, el del psicodrama, dice, te permite encontrar nuevas respuestas a los viejos problemas. Eso es la creatividad. Es una definición que realmente sintetiza muy bien. Y descubrir eso, encontré un pedacito nuevo, a otro pedacito. Y claro que te da una potencia frente a situaciones que muchas veces generan impotencia, generan rabia, generan frustración. Entonces, encontrar un pedazo para decir, wow, entonces, claro, eso te pone en acción. Entonces, Exacto. también el tema de la acción, de la participación es muy importante en todo eso. Ana, mencionábamos antes, sí, dime. No, que yo pienso que hay esta parte de las personas que se animan y que crean conjuntamente y que salen a la calle, pero también hay lo que recibe las personas que lo ven. Es también algo que va al corazón, no es un panfleto, no es que vas con un cartel, sino que llama la atención y algo. Igual a veces no lo entienden, pero la imagen es como cuando vas a ver un cuadro o escuchas una melodía. No entiendes de música, no entiendes a nivel artístico de comentar qué estilo es aquel cuadro, pero te llega. No sabes por qué, pero te conecta con algo, con un recuerdo tuyo, con una emoción. Y esto se consigue en el teatro de calle. Muchas veces las personas se emocionan y dicen, ay, no sé por qué, no lo he entendido, pero me he emocionado mucho. Correcto. Ana, quería preguntarte, mencionábamos las Juanas, pero para que quede bien claro qué es las Juanas, cuéntame cómo fue esta construcción colectiva, que no hablamos de teatro aquí, sino de algo más de letra, más narrativo. ¿Qué es, Ana? Pues nos decidimos a juntarnos un grupo de mujeres y a través del psicodrama y del arte, y nos dijimos, bueno, vamos a hacer 6 sesiones y 6 encuentros tomando un té. Nos juntaremos para tomar un té y a partir de ahí iremos trabajando desde que éramos jóvenes, desde que empezamos esta lucha hasta ahora, o desde que como somos ahora hasta sí. Este traspaso. Y en una de las sesiones hicimos, que era de los años 80, fuimos escribiendo, trajimos objetos a través de los objetos y fuimos escribiendo. De todo lo que escribimos al ver los objetos, cada quien escribía y
transitaba por asociaciones. Y después de esto es que hicimos el escrito, la narrativa. También después de este proceso sentimos la necesidad de poder mostrarlo a la generación joven. Hicimos un encuentro invitando a jóvenes y poniéndonos nosotras las mayores, leyendo parte de este cuento y también abriéndonos y decir qué quieren preguntar. Nosotras estamos dispuestas ahora a poder responder. Qué maravilla. De las generaciones jóvenes hay mucha, ¿cómo te digo? Un señalamiento, una culpabilización, como diciendo, bueno, ustedes que participaron con Daniel Ortega, con el Frente Sandinista, en este proceso revolucionario, ¿por qué no lo pararon? ¿Por qué no? Usted es un culpable, ¿no? Que hoy en día estemos así. Hay como un señalamiento fuerte de parte de jóvenes. Entonces es como el legado, retomar ese cuestionamiento y decir, vamos a trabajar nuestras historias para comprender mejor qué pasó. No desde la culpa, pero sí, y muchas veces lo que decía Ana antes, ¿no? También desde la denuncia, decir, y sí, pasó eso también, pasó esos abusos, esas violaciones, como empezar a hablar también de eso que no se pudo hablar, que son esos procesos, ¿no? Que no se puede hablar muchas veces en el momento que suceden, que a veces se puede hablar años después, empezar a hablar también de eso. Entonces, todo eso, los jóvenes de alguna manera, este cuestionamiento personal y directo, pero también evidentemente lo que pasó en la calle también es un cuestionamiento, ¿no? Decir, sí necesitamos hacer ese proceso. Tenemos que vaciar esta mochila para que las generaciones que vienen no la tengan que cargar tanto. Correcto. Y hablando de generaciones que vienen, también tenéis proyectos creativos con los más pequeños, ¿no? Sí, sí, eso es muy hermoso. Siempre recuerdo cuando los niños y las niñas cantan, es tan bonito porque es como, no sé, se llena la casa, se encuentran en la casa del colectivo, entonces cuando llegan, siempre desde el inicio el colectivo, bueno, casi sí, desde el inicio trabajó con niños y niñas, se empieza a articular el trabajo fuerte porque las mismas mujeres del colectivo tenían hijos, hijas e hijas, entonces era como decir, bueno, en la escuela le dicen una cosa y yo en la casa digo otra cosa, pero es como la única voz que dice que el mundo puede ser de otra manera. Necesitamos más espacios colectivos que vean que no solamente su mamá o en su casa le dicen esto y esto. Entonces ahí nace el Rincón de los Sueños con los mismos hijos, hijas de las mujeres del colectivo. Entonces empezaban a traer las amistades y ahí se iba haciendo un grupo, ¿no? Un grupo. Y es muy importante porque a veces cuando somos niños y niñas no tenemos el poder de la transformación, está en manos de las personas adultas. Entonces hay muchas situaciones donde se violentan los derechos de la niñez, que son muy duras y que a veces nos han dicho, siempre me guardo esto, ¿no? Porque a veces ver estas situaciones que son y que a veces sientes tanta impotencia para cambiarlo, pero una niña nos ha dicho de persona adulta que dice, el simple hecho que en estos encuentros me dijeran, vos tenés derechos, se llaman derechos de la niñez, y que yo podía ver, yo puedo ser periodista, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Dice, yo iba de regreso de los encuentros con mis hermanos y le decía, mira, y nosotras vamos a hacer esto, y tú vas a ser carpintero, y no sé qué, y de repente se me abrió un mundo, que hasta que fue más grande pudo dar esos pasos y realizarlo, pero ahí se despertó un sueño y se despertó una conciencia que le permitió decir, la vida no es lo que estoy viviendo ahora. Qué maravilla. Yo lo puedo cambiar. Entonces, a veces simplemente es esto lo que podemos hacer. Y esos espacios, como el Rincón de los Sueños, es que hasta el nombre lo dice, ¿no? Realmente es un espacio donde la niñez puede descubrir que puede tener sueños y que esos sueños se pueden hacer realidad y que tienen derecho a hacer realidad esos sueños. Y voz, y volvemos a la voz.
y tienen voz. Exacto. Y es el lugar, bueno, es que todo se va a reflejar en el vídeo, ya me Sí, entendés. sí, sí, sí. Cuando dicen yo puedo ser yo misma, eso para mí es Correcto. una Y maravilla. hay un peque particular que habla de la diversidad y habla de las voces y habla del respeto y parece tan adulto y es una maravilla, es que es una maravilla. Sí. Pues yo os agradezco infinitamente esta charla, este trabajo que no sé si hoy sois conscientes de la profundidad y la importancia que tiene todas las herramientas y toda la metodología que estáis llevando a cabo para sobrevivir, ¿no? a este pasado y llevar este presente. Yo os agradezco, insisto, infinitamente esta posibilidad y doy las gracias también por esta virtualidad que tenemos, que nos permita este encuentro. Así que encantada de compartir con vosotras estos minutos y muchas gracias, Ana y Bea. Gracias a Gracias. vos por Sí, amplificar sí. también, por Gracias. permitir gracias. que esto que se hace en un lugar en las montañas de Matagalpa pueda sobrevolar las fronteras y que mucha gente pueda verlo y también que vayamos creando redes. Desde luego. Hablando de redes, voy a poner aquí dónde estáis, cuál es vuestro Facebook, donde compartís todas las informaciones, los encuentros y todo lo que se genera y vais construyendo y además publicaremos el vídeo del que estamos hablando y algo fundamental que es un manifiesto. Cuéntame antes de marchar, este manifiesto, ¿qué es? Para dejarlo aquí y para que la gente que quiera poner su apoyo y su granito de arena pueda entrar a firmarlo. Cuéntame, Ana o Bea. Pues muchas mujeres y mujeres feministas, debido a la represión, tuvimos que salir de Nicaragua y estamos en diversos lugares. Aquí en el Estado español se ha creado una red de feministas autoconvocadas por Nicaragua y nos sentimos con el compromiso social y ético de ser altavoces de las compañeras que están dentro de Nicaragua y que están viviendo el día a día esta opresión. Y más ahora, en el 8 de marzo, pues queremos que estén presentes y estén presentes pues por todos lados. Y por eso se hizo este manifiesto y se está pidiendo de que se pueda firmar y adherirse como un respaldo, un devolver a las compañeras y no estamos solas, estamos en resistencia y en creatividad. Por supuesto. Bueno, ahora sí, os dejo. Un abrazo infinito y muchísimas gracias. A vos. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. 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 Las mujeres de mi tierra